Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si hoy están tristes, pues se van a poner peor con este episodio, que aparte de tétrico, es algo oscuro, o podría ser una lección por las malas. Nuestra percepción de lo que puede ser apropiado ha cambiado con los años. Lo que para muchos puede resultar en escalofríos, antes era de lo más normal. Por ejemplo, esto me recuerda a la muñeca Baby Secret. No creo que alguien en este año quiera esta cosa. Lo mismo sucede con canciones, cuentos y animaciones, como lo es en este caso. Y lo que muchos no saben es que Thomas y sus amigos basan sus historias en un libro británico del año 1942, lo cual me hace pensar en los ideales de esa época. Hoy analizaremos y resumiremos un episodio de lo más triste en una serie infantil tan pintoresca como lo es Thomas. Como bien saben, en este canal subimos cosas de lo más raro, entonces suscríbete para que no te pierdas las cosas con las que saldré próximamente. Que spoiler, resumiré la mejor película creada, El taxista caliente. Thomas y sus amigos, 1984. Sabemos muy bien que Thomas es un programa infantil, así que no esperaríamos algo como esto, una locomotora encerrada para siempre como castigo por no querer salir en la lluvia para no estropear su pintura, en total soledad y dejando de funcionar por el tiempo. Si consideramos que en este universo las locomotoras son como los humanos, pensantes y con sentimientos, esto me perturba. Que ok, este señor nos quería dar una lección. No ser orgullosos, no ser vanidosos, presuntuosos, metrosexuales. Al final, las buenas intenciones no siempre son buenas, o como esperamos. El episodio se titula El orgullo de Henry. Empieza de lo más normal, una locomotora pasando por un verde campo, y el narrador explica que le tenía miedo a unas pocas gotas de lluvia. Se mete a un túnel y ya no vuelve a salir, y a pesar de que su maquinista y fogonero hablaron con él, no cedía. El maquinista hizo sonar su silbato y le movía la bandera en todo momento, y Henry respondió echándole vapor. Llegó el encargado de todas las locomotoras, el inspector Gordo. Trató de convencerlo también, y también le echó vapor. Llegó a tal grado que decidieron usar la fuerza de todas las personas para empujarlo y jalarlo, pero nada funcionó. Y a pesar de que dejó de llover, aún no quería salir, porque pronto volvería a llover. Thomas empujó, pero Henry seguía sin cooperar. Ya harto, el inspector decide quitar las vías y dejarlo ahí para siempre y por siempre. Posterior a eso, levantaron una pared, dejando a la vista solo sus ojos. El narrador dice que solo podía ver a los trenes pasar a toda velocidad. Estaba muy triste, porque a pesar de cuidar mucho su pintura verde con franjas rojas, al final nadie las vería. Pasaba el tiempo, las locomotoras Edward y Gordon cruzaban seguido. Mientras Edward saludaba, Gordon decía, "Chu chu chu, te lo mereces". ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Te lo mereces! Henry no tenía vapor para responder. Su fuego se había extinguido. Fue lo que citó el narrador. Yo lo veo como una metáfora refiriéndose a su ánimo o a sus ganas de vivir. Y como si no fuera poco, el hollín y la suciedad del túnel arruinaron su pintura, que era lo que más cuidaba. Y claro, el narrador también cree que se lo merece. ¿Y ustedes? Pensándolo de nuevo, otra lección podría ser que debe ser útil en esta vida, porque chamba es chamba. El episodio, a pesar de no transmitir una atmósfera deprimente, la temática es algo rara, porque se toma a la ligera la tristeza de Henry, que lo común en otras series es que después de la lección o cuando pasa algo malo, al final todo se soluciona y hay un cierre satisfactorio, pero aquí no. Suena como si nada la canción alegre de los créditos. Pero esto no acaba aquí. Yo pensaba que después de este episodio todo seguiría con normalidad, pero en el siguiente capítulo Henry sigue atrapado. Pero le levantaron el castigo cuando necesitaban ayuda para jalar unos vagones. Lo que sí es cierto es que el inspector sí estaba decidido dejarlo encerrado para siempre. Aún así, si miras este episodio solamente, te deja con un mal sabor de boca. Y algo curioso es que en el doblaje estadounidense, porque como ya habíamos dicho, la serie es de Inglaterra, lo acomodaron de tal manera que parezca que el inspector es alguien compasivo, mencionando que la pared era para prevenir que otras locomotoras chocaran contra él, y que lo quitarían hasta que Henry estuviera listo. Entiendo la incomodidad de los padres e hijos, incluso de las quejas que pudo haber, pero no es para tanto, porque incluso veía posts en Facebook alarmados y gente diciendo que en otros episodios usaban piezas de Henry, lo cual es falso. Henry está vivo como si nada. Tuvo un castigo, es cierto, pero fue temporal. Hay cosas peores en Thomas y sus amigos, como este tren que lo convierte en generador o también los accidentes. La verdad es que en el internet todos son unos exagerados, que solo siguen tendencias y hablan sin investigar. Quizás al principio les dije que Henry tuvo un destino muy feo,
Pero al investigar me di cuenta que solamente agravan las cosas sin sentido. No caigan como yo. Infórmense y vean mis videos. Hoy les traigo una oferta jugosa. Si entran al enlace de abajo, ganarán un mes gratis de Movie. Y si pagan el siguiente mes, me va a ir mejor, porque me voy a llevar una bolsa. Está bonita, ¿verdad? Hoy por mí, mañana por ti. Si no quieres, pues sigue mirando mis videos. Mira esta investigación que hice de un sujeto que hacía cruces de caca en toda una ciudad. O si quieres algo menos asqueroso, pues mira este.